En una mañana tranquila en Wesópolis, Pedro Gasto apareció alterado, sujetando su tarjeta de crédito con las manos temblorosas y el rostro lleno de preocupación. Llevaba encima varios recibos que caían al suelo con cada movimiento, como evidencia de un caos financiero que ya no podía controlar. Mientras repetía que la deuda no dejaba de crecer sin entender por qué. Pedro Gasto no sabía cuándo era su fecha de corte ni cuándo era su fecha de pago. Solo sabía que el rocabanco ya lo estaba amenazando con cobrarle más $dólares de los que tenía escondidos bajo su alfombra de piel de mamut. Y esa desorganización lo tenía atrapado en un ciclo de intereses que aumentaba cada luna. Ya no podía pagar los $dólares que el rocabanco le exigía y se sentía acorralado por cargos que nunca había previsto. La tribu lo observaba en silencio, reconociendo un problema que cualquiera podía enfrentar si no comprendía cómo funciona realmente una tarjeta de crédito. En ese momento, Don Ahorratus se acercó con firmeza, llevando una tabla de piedra con apuntes claros. Con una mirada tranquila, comprendió de inmediato lo que ocurría. No era la tarjeta la que estaba fuera de control, sino la falta de conocimiento que tenía Pedro Gasto sobre su uso y su mala organización. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Pedro Gasto no había entendido ni la fecha de corte, ni la fecha de pago, ni por qué no se debe gastar como si la tarjeta fuera un mamut mágico que da $dólares infinitos. No conocer la fecha de corte y la fecha de pago era lo que realmente lo tenía acorralado. ¿Y tu amigo cavernícola moderno? ¿Sabes cómo pagar correctamente tu tarjeta de crédito? Si no lo sabes, quédate hasta el final y descubrirás lo que muchos no saben. Lo primero que debes saber es que la fecha de corte no es lo mismo que la fecha de pago. Fecha de corte y la fecha de pago son dos cosas diferentes, pero muy importantes en una tarjeta de crédito. La fecha de corte es el día en que el banco detiene el conteo de lo que gastaste en ese mes. Todo lo que se compre antes de ese día entra al ciclo actual y aparecerá en el estado de cuenta. En cambio, la fecha de pago es el último día que tienes para entregar al banco el dinero que gastaste en ese ciclo, sin que te cobren intereses. La fecha de corte muestra cuánto debes. La fecha de pago te dice cuándo debes pagarlo. Para hacerlo más fácil, imagina que la tarjeta de Don Ahorratus tiene fecha de corte el 15 de cada mes y tiene fecha de pago el 5 del mes siguiente. Si Don Ahorratus compra un palo lanza mamut de $100 el 10 de marzo, esa compra aparecerá en el ciclo que cierra el 15 de marzo. Por lo tanto, tendrá que pagarlo antes del 5 de abril. Pero si compra ese mismo palo el 16 de marzo, esa compra pasará al ciclo siguiente, que cierra el 15 de abril y deberá pagarlo hasta el 5 de mayo. Esta diferencia permite planear mejor. Por ejemplo, Pedro Gasto compró $200 en bayas rojas el 14 de marzo sin ver su fecha de corte. Al hacerlo, un día antes del cierre, tuvo que pagar todo antes del 5 de abril y no estaba preparado. Don Ahorratus, en cambio, esperó al 16 de marzo para comprar su herramienta y obtuvo casi un mes extra para juntar los $dólares. Conocer estas dos fechas evita problemas y permite que la tarjeta sea una herramienta útil y no una fuente de estrés. Ahora, seguro, te estás preguntando, ¿cómo hago para saber esas fechas en mi tarjeta? Saber la fecha de corte y la fecha de pago de una tarjeta de crédito es más fácil de lo que parece. La mayoría de las veces, estas dos fechas aparecen en el estado de cuenta que el rocabanco envía cada mes, ya sea en papiro, por señales de humo o en la aplicación del rocabanco. La fecha de corte suele estar arriba, donde dice resumen del ciclo, y la fecha de pago aparece debajo, donde indica pago mínimo o pago para no generar intereses. Si alguien no encuentra esas fechas, puede revisarlas entrando a su rocabanco desde el teléfono o llamando directamente al servicio al cliente. Ellos dicen la fecha exacta porque cada tarjeta puede ser diferente. Para que quede más claro, imagina que tú tienes una tarjeta cuya información aparece así en tu estado de cuenta. Fecha de corte, 20 de cada mes. Fecha de pago,
10 del mes siguiente. Eso significa que todo lo que gastes entre el 21 del mes siguiente, mes anterior, y el 20 de este mes, será lo que el rocabanco va a sumar en tu cuenta. Y tendrás hasta el 10 del mes siguiente para pagar sin que te cobren intereses. Supongamos que tú compras un videojuego de $50 el 18 de abril. Como está antes del 20 de abril, esa compra aparece en el ciclo que cierra el 20. Entonces, tendrás que pagar antes del 10 de mayo. Pero si compras el mismo videojuego el 22 de abril, esa compra ya entra en el ciclo siguiente, el que cierra el 20 de mayo, y tendrás que pagarlo antes del 10 de junio. Como puedes ver, entender estas dos fechas te permite organizarte mejor y evitar que la deuda crezca como un mamut sin control. Como cuando Pedro Gasto decidió comprar una nueva hacha de piedra que costaba $180. Su tarjeta tenía fecha de corte el 12 de cada mes y fecha de pago el 2 del mes siguiente. Sin revisar nada, Pedro hizo la compra el 11 de mayo, pensando que tendría mucho tiempo para pagar. Pero como compró un día antes de su fecha de corte, el gasto entró en el ciclo que cerraba el 12 de mayo, y el banco le pidió pagar antes del 2 de junio. Pedro no tenía suficientes $dólares y terminó generando intereses, lo que aumentó su deuda a $195. Por el contrario, Don Ahorratus, quien también necesitaba comprar un palo lanzamamut de $150, revisó su fecha de corte y vio que era el 10 de mayo. Esperó con calma, no compró el palo el día 9 y decidió hacerlo el 11 de mayo, un día después de su fecha de corte. Gracias a eso, su compra entró al ciclo que cerraba el 10 de junio y su fecha de pago se movió hasta el 1 de julio. Esto le dio casi un mes adicional para organizar su dinero sin generar ningún interés. Así, mientras Pedro terminó preocupado y pagando más de lo que debía, Don Ahorratus aprovechó las fechas a su favor y mantuvo sus finanzas en orden. Un simple vistazo a la fecha de corte cambió por completo el resultado para ambos. ¿Cuánta gente crees que cae en ese error sin darse cuenta? Comenta si alguna vez te pasó o si conoces a alguien que se confundió con estas fechas. Pero no solo eso debes tener en cuenta cuando tienes una tarjeta de crédito. Hay algo que es igual o más importante que la fecha de corte y la fecha de pago. El pago mínimo y el pago total cuando llega el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, normalmente aparecen dos opciones: pago mínimo y pago total. El pago mínimo es la cantidad más pequeña que el banco te deja pagar ese mes, pero si eliges esa opción, la mayor parte de tu deuda seguirá ahí, y además el banco te cobrará intereses. Es como devolver solo una parte pequeña de lo que pediste prestado y dejar que el resto siga creciendo. En cambio, el pago total es cuando pagas todo lo que gastaste ese mes. Cuando lo haces, no te cobran intereses y tu deuda vuelve a cero, como si devolvieras completamente el préstamo. Para hacerlo más fácil, imagina que tú tienes una tarjeta con fecha de corte el 20 de cada mes y fecha de pago el 10 del mes siguiente. El 20 de abril, tu estado de cuenta dice que gastaste $100 y que pago mínimo, $10, pago total, $100. Si el 10 de mayo tú decides pagar solo los $10, el banco te cobra intereses por los $90 que quedaron sin pagar. Supongamos que los intereses son $2. Eso significa que ahora debes $92. Aunque pagaste algo, tu deuda no bajó mucho. Y el siguiente mes, si sigues pagando solo el mínimo, seguirá creciendo. Ahora, imagina que, en lugar de pagar solo $10, pagas los $100 completos el 10 de mayo. En ese caso, no te cobran intereses, tu deuda vuelve a cero y empiezas el siguiente ciclo limpio y sin preocupaciones. Es como si terminaras de devolver todas las piedras que te prestaron, sin que nadie te cobre más. El pago mínimo parece más fácil, pero hace que la deuda dure más y crezca. El pago total requiere más esfuerzo, pero mantiene la tarjeta bajo control y evita problemas.
Es como elegir entre cargar una piedra pequeña todos los días o levantar una grande una sola vez y acabar con el trabajo por completo. Pero no te estreses, también hay cosas muy buenas cuando sabes usar tu tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si usas correctamente tu tarjeta de crédito? Cuando usas bien tu tarjeta, puedes ganar premios como cashback. Te regresan una parte de los huesodólares que gastas. Puntos. Se acumulan y luego puedes cambiarlos por cosas. Millas. Sirven para descuentos en viajes o boletos de avión. Pero solo sucede si pagas a tiempo y de preferencia el total. Así evitas intereses y sigues disfrutando los beneficios sin deudas. Ejemplo, imagina que Don Ahorratus y Pedro Gasto tienen tarjetas de crédito. Fecha de corte, 10 de cada mes. Fecha de pago, 28 de cada mes. Beneficio de la tarjeta, 2% de cashback. Don Ahorratus, que sabe usar su tarjeta. El 12 de mayo compra un taparrabo de $100 para su sobrino. Como compró 2 días después del corte, esa compra entra en el ciclo del 10 de mayo al 10 de junio. Don Ahorratus tiene hasta el 28 de junio para pagarla sin intereses. El 28 de junio paga todo el saldo completo. No paga intereses. La tarjeta le regala 2% cashback. 2% de $100 huesodólares. $2 huesodólares. Resultado, Don Ahorratus usó el banco como si fuera un préstamo gratis por más de un mes y además ganó $2 sin hacer nada más. Ahora tenemos a Pedro Gasto, que no sabe usar su tarjeta. El 9 de mayo compra unos audífonos de $100. Como compró un día antes del corte, esa compra entra en el ciclo que termina el 10 de mayo. Debe pagarla el 28 de mayo. El 28 de mayo solo paga el mínimo, $5. Se activan intereses porque no liquidó el total. No genera cashback porque no pagó a tiempo ni completo. Resultado, Pedro Gasto termina pagando más de $100 porque se le cobran intereses. Y además, no gana cashback. Como puedes ver, si usas la tarjeta como Don Ahorratus, no pagas intereses y ganas dinero gratis, cashback o puntos. Si la usas como Pedro Gasto, terminas pagando más de lo que costaban tus cosas y no ganas premios. Saber manejar bien una tarjeta de crédito en Huesópolis es tan importante como aprender a encender una fogata en plena noche. Cuando un cavernícola entiende cómo funcionan la fecha de corte, la fecha de pago y los intereses, la tarjeta deja de ser un objeto misterioso y se convierte en una herramienta tan útil como un buen palo lanzamamut. Don Ahorratus siempre recuerda que la tarjeta no es un saco mágico de huesodólares, sino un adelanto que debe devolverse con orden y disciplina. Cuando se usa correctamente, la tarjeta puede traer recompensas valiosas, cashback en forma de vallas rojas extra, puntos que se convierten en herramientas de piedra o incluso millas para viajar en mamut más lejos sin gastar tanto. Pero cuando se usa sin control, como suele hacer Pedro Gasto, la tarjeta se convierte en una roca pesada que aplasta la economía del cavernícola, llenándolo de intereses y preocupaciones. En Huesópolis, igual que en el mundo real, quien entiende las reglas de su tarjeta vive con más tranquilidad, más beneficios y menos sobresaltos. Usarla bien no solo protege los huesodólares, sino que abre oportunidades para mejorar la vida en la tribu. Antes de apagar la fogata del conocimiento, deja un comentario contando qué otro tema te gustaría que Don Ahorratus explique en el próximo episodio. Dale like si la información te ayudó a entender mejor tus tarjetas y a suscríbete al canal para que la fogata de notificaciones te avise cada vez que una nueva enseñanza financiera llegue a la aldea.